Muito bem, estamos aqui mais uma vez com o professor e editor Lorenzo Carrasco e temos também Arthur Machado, diretamente de Portugal, para mais um programa especial aqui nos canais do Estúdio Quinto Elemento, e nós vamos continuar com a nossa série falando do que está acontecendo no mundo depois da eleição do Trump, e dessa vez a questão é segurança alimentar. Como vai, professor? Boa tarde. A gente está à tarde aqui, mas como vai, senhor? No, es un elemento importante por lo siguiente, porque es la gran carta que Brasil puede negociar en el orden mundial. Es decir, no que Brasil tiene que apenas limitarse a ser un exportador de alimentos o de minerales, ¿no? Por las riquezas de Amazonia y todo esto. No es eso, no va a salir por eso. Pero entender que el poder de producción de alimentos de Brasil, que fue una cuestión que se produce, podemos decir, en los últimos 34 años, ¿no? Es decir, el nuevo orden retiró muchas cosas del desenvolvimiento económico del país, pero el sector agrícola se desenvolvió básicamente en forma explosiva. Yo, para dar una idea, por ejemplo, en 1990, el área plantada que el país tenía era algo como 38 millones de hectáreas de producción millones de hectáreas de producción de granos. En ese periodo de 30 años, el área se expandió 100%, es decir, a llegar a creo que 78 millones de hectáreas de la producción de granos, soya, milio, algodón y tal. Pero la producción pasó de, no sé, ¿me entiendes? 60 millones estoy ahorita haciendo memoria, 60 millones de toneladas a 315 millones de toneladas en la zafra pasada. Es decir, subió 400 y porrada, más de 400%. Aliás, desmintiendo todas las tesis malthusianas, ¿no? El país realmente creció de una manera extraordinaria. A lo largo de eso, el sector agrícola adquirió un poco de poder, porque el poder del sector agrícola en 1990 era nulo, y hoy viró la principal bancada del Congreso Nacional, la principal bancada del Centrado, como lo quieras llamar, es decir, es el sector agrícola. Obviamente que hay muchas fuerzas que quieren ver ese sector enyesado, que no se permita el desenvolvimiento de eso. Efectivamente, malthusianismo o malthusianos, ONGs que impiden de toda manera innovación o que se abran áreas de potencial de producción de granos. Entonces, en este momento hay una ley en la Asamblea Legislativa de Mato Grosso, que fue sancionada por el gobernador la semana retrasada, en el que se pone fin a los incentivos fiscales, incluso donación de terrenos, para los cartéis de alimentos que insistan en la moratoria a la deuda, a la moratoria a la soya. La moratoria a la soya se impuso más o menos unos 20 años atrás, o quizá un poco menos, con la cuestión de que no debería haber más desmatamiento, aún desmatamiento legal, porque el Código Forestal, que entró después que la política de la moratoria de la soya,
permite, en el caso del Amazonas, 20% de desmatamiento legal. Y en el caso del Cerrado, gran parte de Mato Grosso, 50%, ¿no? Entonces, empieza a haber una rebelión en el sector agrícola. Lo mismo ocurrió con una ley que está dando la Asamblea Legislativa de Rondonia, y lo mismo va a ocurrir con Tocantins, va a ocurrir con Pará, va a ocurrir con Maranhão, va a ocurrir con Goiás, etcétera, etcétera. Porque ahí está una gran salida, es decir, el país puede producir, podemos decir, puede duplicar la producción de granos, porque además tú tienes en el conjunto con ese asunto que puedes tener 3 colheitas, ¿no? En el caso, así no completas, pero podemos decir 2 colheitas y media, ¿no? En general, pues conviertes al país en la gran potencia exportadora de granos. Para tener una idea, América del Sur, estoy hablando Argentina, Paraguay, Uruguay, parte de Bolivia, Santa Cruz de la Sierra, y Brasil, alimentan a 25% de la población mundial. 25%. Y el área para poder expandir y vencer la fome, etcétera, etcétera, es el área que está en la franja tropical. Pues América del Sur, África, un poco Asia. No hay área para hacer esto. Entonces, ese gran potencial agropecuario, como dice el exministro Roberto Rodríguez, que fue presidente, ¿no?, de la Organización Brasileña de Cooperativas, él le dice claramente que eso puede vencer 4 los caballeros del apocalipsis: la fome, las mudanzas climáticas, la transición energética y, bueno, otra cuestión. Porque se está viendo en que la producción de alimentos, especialmente la producción también de combustible, de energía, es energía mucho más, podemos decir, mucho más limpia ambientalmente, ¿no? Vamos entrando en ese discurso. Brasil no tiene nada que hacer en carros eléctricos. Ya el combustible flex de Brasil es suficientemente amigable para el medio ambiente, para decirlo de esa manera, que gustan las ONGs. Entonces, eso, si nosotros lo vemos en perspectiva, es decir, en unos cuantos años, Brasil y el resto de naciones de América del Sur van a ser capaces de alimentar posiblemente 35 o 40% de la población mundial. Ahora, eso da un poder económico tremendo que se tiene que saber utilizar. Yo estuve hace más o menos 4 semanas en una reunión en Brasilia sobre agroglobal, que era básicamente la bancada ruralista y Instituto Pensar Agro, IPA. Invitaron a los argentinos, invitaron a los uruguayos, invitaron a los chilenos, invitaron a los paraguayos, para formar en un cierto sentido un frente en defensa de la producción de alimentos, contra las legislaciones, esto, tal y tal, etc. Claro, los carteles de alimentos tienen mucho interés en que se forme eso para que el sector defienda una política de libre comercio. Es decir, que yo siempre digo, no, el agricultor no tiene por qué entrar en una situación de libre comercio cuando hay tanta fome,
Es decir, yo voy a entrar en libre comercio exigiendo a Europa que abra sus mercados. No hay forma de competir con América del Sur. Con Brasil no se puede competir por la magnitud, por la, podemos decir, la escala en que se produce. Entonces no es de interés de Brasil destruir a los agricultores europeos, que no están siendo protegidos por la legislación ambiental del llamado Green Deal. Green Deal, Green New Deal. Green Deal, ¿no? Sino al contrario, y como se ha mostrado en las manifestaciones de final del año pasado en Holanda, ¿no? Cuando quisieron reducir las vacas, ¿no? y hubo una protesta, y bueno, apareció un poder del interior, ahí comenzó la revolta, ¿no? Como yo dije, creo que aquí una vez, en Holanda mexieron con las vacas cerradas, porque en Holanda es un símbolo, la vaca holandesa es la única vaca que tiene nacionalidad, ¿me entiendes? Es holandesa, ¿no? Entonces mexieron con una cosa de identidad, es verdad, es verdad. Y ahí generó aquel partido, acho que Artur entrevistó a gente del partido allá en Holanda, ¿no? Es decir, creo que me enteré, ya ves que no estoy tan desinformado. Pero después vinieron las manifestaciones este año en Alemania, en Francia, protestando con la política de Bruselas. Ahí cuando yo vi eso, dije, es una grande oportunidad para, en lugar de estar queriendo colocar libre comercio, es decir, querer abrir el mercado europeo a cambio de que les impongan políticas ambientales, ¿por qué no unirnos en defensa global de la producción de alimentos contra la fome y contra el maltusianismo? Pero está claro, eso es una posibilidad que acontece. Entonces, lo que está viendo en este momento en Brasil, porque claro, los carteles dicen, no, pero esto va a traer, estoy hablando de la BAGI, ¿no? Asociación Brasileña de Agronegocio, y la cuestión de Abiope, de las ventas de óleos, vegetales, etc. No, necesitamos defender el libre comercio, porque para ellos el gran negocio es decir, hacer la competencia. Ellos no producen nada, ellos simplemente intercambian la producción. Entonces, está surgiendo, y ahí viene otro de los, podemos decir, de los cambios tectónicos de la situación actual. Es decir, si América del Sur y Europa se pueden juntar, yo estuve en Alemania, en Bismarck, en junio, estuve en una reunión de productores de soja, de canola, tal, Canadá, Estados Unidos, Alemania, Francia, Paraguay, Brasil, ahí estaba ProSoya, etc. Yo me colé porque quería saber cómo estaban las cosas situación en Europa, si realmente lo que estaba yo pensando era eso. Ainda ellos no tienen toda la conciencia, del poder que tiene de la producción de alimentos. Esa es mi percepción. Entonces, a ProSoya simplemente está defendiendo abrir el área porque hay mercado. Entonces, si los carteles quieren decir que que ellos no van a negociar porque eso va a perder credibilidad a la producción de Brasil, pues es un contrasentido, porque si no quiere comprar Europa o no quiere comprar cualquier país, a China va a comprar todo. A China va a comprar todo, porque necesita y no tiene área. China puede apelar al desenvolvimiento en África, porque también tienes en el valle del río Congo grandes áreas de expansión. Pero como yo siempre digo, África tiene todo para desenvolver potencial agrícola. Están faltando gaúchos. Faltan gaúchos, ¿no? Es decir, la gente que realmente emprende y sabe cómo tocar la tierra en medio de nada, ¿no? Como el gaúcho Mato Grosso y toda
la diáspora gaúcha en Mato Grosso, en Rondônia, en Pará, etcétera, etcétera, Goiás. Tal. Entonces, ese es el tema en el cual Brasil tiene una carta, y si se une todo eso, es una carta muy grande a nivel del Mercosur y lo que es una carta muy grande en términos de poder mundial, de organización de poder mundial. Ahora, Brasil, ¿qué tiene que pensar? Y América del Sur, ¿qué tiene que pensar? La industrialización. Es decir, utilizar esa palanca para retomar la industrialización, porque aquí viene un contrasentido. Brasil está virando uno o el mayor productor de grãos do planeta, pero tienes bolsones de fome en Brasil. ¿Y por qué lo tienes? Porque no hay empleo industrial. La agricultura moderna emplea por unidad de producción cada vez menos mano de obra. Y es así, por la productividad, el GPS, las máquinas trabajan solas de noche y día. Es decir, y si la máquina va, viene, y si hay un obstáculo para, avisa, ¿qué hago? ¿Qué faço? ¿No? Y con inteligencia artificial, drones que ven la cuestión de qué se necesita fertilizar, qué necesitas tener defensivos agrícolas. Entonces tú tienes un grado de desenvolvimiento, plantío directo, todo lo que ha implementado Brasil, que tienes una capacidad fantástica, pero no hay la correspondencia de un proceso industrial. Y no hay una forma de que tú compitas. El problema como se industrializó Sao Paulo. Es decir, Matarazzo era un productor de café, no sé, tal, y viró un industrial, ¿no? Y viró uno de los padres del proceso industrial. Entonces tú tienes que ver ese excedente junto con una política de crédito nacional. Volvemos al tema hamiltoniano, volvemos al tema de cómo se tiene que generar esa industrialización y al tema de recuperar el impulso tecnológico de Brasil, el impulso espacial, el impulso nuclear, el impulso informático. Es decir, tú no puedes quedar ajeno como nación a ciertos sectores de punta que tienes que desenvolver. Entonces, el elemento que tienes de poder, y es casi el único elemento que tienes de poder global, es exactamente la capacidad de producción de alimentos. Y hay que utilizar eso como poder político en la reorganización. Eso es un poco para dar una entrada en el tema de cómo el tema de la seguridad alimentar puede ser un factor central en la participación de Brasil y de América del Sur, del Mercosur, en la estrutura y la reorganização do poder mundial. Não? Uhum. Eu queria fazer uma pergunta, professor, já que o senhor botou esse tema dessa maneira do papel do Brasil no mundo, porque tem uma questão que é estratégica, sem dúvida, como o senhor abordou, um plano de segurança alimentar, um plano de desenvolvimento, né, alimentar, mas o mundo começou a utilizar uma série de meios para realização de guerra, né, de fazer uma espécie de guerra. No final das contas, todos esses caras que estão hoje numa luta, me parece que eles querem hoje promover o interesse nacional. E a grande pergunta é como promover o interesse nacional, né? Como promover esse interesse nacional. E aí eu quero entrar num caso que me chamou a atenção de todos aqui no Quinto Elemento, recentemente, que foi o caso da moratória da soja, né? Então o uso não deixa de ser do alimento como arma para também conquistar uma indústria, que foi a questão da Danone. Inclusive, eu não tinha nem prestado tanta atenção nisso e recebia o seu comentário, né, no grupo o senhor me mandou direto lá de WhatsApp, sobre o caso, falando dessa questão da soja, enfim. E o Brasil, como o maior produtor de soja, sofreu um ataque da Danone e isso acabou
revertendo, né, para a própria Danone, mas mostrou algumas intenções que não eram puramente comerciais. E eu queria que o senhor pudesse explicar para a gente essa questão da Danone, do mercado de soja, e como esse caso se desenrolou, e também se o senhor acha que isso foi um movimento puramente econômico ou estratégico da Danone, ou de fato, através das empresas, começou um cerco ao Brasil, né, um cerco ao agro brasileiro, que é, como o senhor disse, um celeiro do mundo, uma potência alimentar, e que não consegue ter uma competição à altura, até pela sua escalabilidade. Então, o senhor acha que é o quê? É a utilização da pauta ambiental como arma? O que tem por trás disso aí? No, no, yo escribí Danone, Danose, ¿no? Danone, Danose, porque en realidad, es decir, ellos ensayaron en relación al tema que se había propuesto en Mato Grosso, eso a Prosoya que movió esa acción y además tiene mayoría en Mato Grosso, etc. Entonces, en la Asamblea Legislativa. Y ya el gobernador sancionó y dice no tiene por qué haber y se enfrentó. Es decir, empieza a haber una cuestión en que se perdió el miedo a los carteles. Es muy importante, porque siempre hay aquella cuestión. Yo tenía, ahorita voy a eso de Danone, pero yo tenía un amigo en Río Grande do Sur. Estoy hablando hace posiblemente 25 años. Y quiso exportar leite en polvo, una cosa, a China, por el puerto de Río Grande, lá en el sur del estado. Y él muy animado, no, creo que era leite en polvo, ahorita era un producto agrícola. Y llegó a China todo el producto agocinado, absolutamente inservible. Sabotaje económico. Entonces, uno tiene que saber que los cartéis de alimentos es la cosa oligarca más antigua. Yo puedo decir que las grandes guerras en el Peloponeso, de Grecia, Atenas, las grandes batallas con Persia, era por el control alimenticio. Ese era el motivo, ¿no? Es decir, no era el petróleo, no había ese sentido, eran los alimentos. El factor principal los alimentos. Entonces, los cartéis de alimentos desde, podemos decir, el siglo XII, siglo XIII, siglo XIV, que controlaban el intercambio de alimentos en el Mediterráneo, ¿no? Porque ahí comienza Venecia, Génova, los intereses en esa área, ¿no? Son, podemos decir, lo que se considera la riqueza antigua, los fondis, es decir, el dinero original o la riqueza original. Entonces, cuando Portugal circunnavega África y España llega a América y después de América llega a Asia, ¿no? Se flanquea el poder que tiene Venecia, especialmente Venecia, en el Mediterráneo. Y Venecia emigra hacia los Países Bajos. De ahí se va a establecer los fondis a través de lo que llaman los Giovannis, que eran el partido veneciano de los jóvenes, para restablecer exactamente su poder. Con la piratería, con establecer el Banco de Ámsterdam, después el Banco de Inglaterra. Todo eso giraba en torno del control alimenticio. Porque si tú comes de la mano de alguien, tú estás en la mano de ese cara. Entonces, segurarse alimentar no es solamente tener la comida, sino tener la soberanía. Si tu familia no puede tener soberanía, el alimento, tú quedas en manos de eso. Eso es lo que pasa con Bolsa Familia. Un gran corral electoral. Sí, pues el cara va a votar porque la familia depende, es una cuestión real. Claro, no depende tanto que
puede hacer sus apuestas en las bets, ¿no? En las bets, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, digo todo esto porque estamos en tiempos tectónicos, estamos en tiempos en que placas en la historia se están moviendo. Y casualmente, pues, este tema, pues, toca en que Brasil emerge como un gran productor de sectores que no están enyesados a instituciones, como esa ProSoya, son productores que se asocian y que tienen el tamaño para decir, ¿sabes qué? No vamos a aceptar eso. Aquellas gauchadas con paranaenses, decir que ¿sabes qué? No vamos a aceptar eso. Nosotros vamos a seguir vendiendo porque, en un cierto sentido, ¿quién va a desechar la soya? ¿No? Entonces se le ocurre a un cartelito como es la Danone, ¿no? de exportación de productos, decir, entonces yo ya no compro soya. Instantáneamente vino, entonces no compramos productos de la Danone, pronto. Y el país entero dijo, no compramos productos de la Danone. Quechos, lácteos, no sé cuánto, es decir, la cantidad, no solamente yogur. Yo dije que tengan cuidado porque el exceso de consumo de yogur light produce un fenómeno que en Francia se llama maricrón. Entonces, era como aquello, era la Heineken, ¿no fue la Heineken que hizo campaña contra el consumo de carne? ¿O una de las cervecerías? Foi uma delas, é. Era Heineken, ¿no? Teve a Bud Light que fez o negócio Había una woke lá. campaña contra el consumo de carne. Acho que foi a Heineken. Es decir, ¿qué es lo que tú tomas en un churrasco? No vas a ir a tomar vino tinto y vino blanco, tomas cerveza. Los caras, ¿no? Es decir, es aquella burocracia de la empresa, los ejecutivos que dice, nosotros somos muy importantes porque Danone ahora es un imperio, tal y tal. Solo que ese imperio se derrumba en el momento que hay un boicot de consumo, porque es una producción que es continua. Tú no puedes discontinuar la producción sin grandes pérdidas, ¿no? Entonces, ellos danose, ¿me entiendes? Es decir, porque tuvieron que recuar. Y eso sí, efectivamente, fue respuesta al tema del ataque a la moratoria da soya, ¿no? Yo necesito incluso ver si de aquí a 2 o 3 semanas ir a Brasilia, porque tengo que ver algunas cosas de qué está pasando con eso, ¿me entiendes? Porque, y además porque estamos nosotros desarrollando toda una campaña en defensa de la Amazonia, el desenvolvimiento de Amazonia. Tenemos un sitio que la gente puede ingresar que se llama vozdamazonia.org. Entonces, la idea de que el Amazonas tenga una voz propia, de sectores, ahí hay buenos artículos, Felipe, ahí puedes entrar, que hay muy buen material que estamos produciendo y reuniendo personas que piensan como a gente, ¿no? Y que podemos después, ¿me entiendes? Es decir, juntar, porque no es solamente el número de visualizaciones, tal, sino el poder reunir la inteligencia que puede producir un programa, que puede producir ideas, etcétera, etcétera. Un poco lo que están haciendo en el Quinto Elemento, ¿no? Juntar personas para discutir temas, ¿no? Por ejemplo, el Programa Económico Nacional, ¿cómo se va a poner el proteccionismo aquí? ¿Quién está discutiendo? Hay gente, yo mismo, es decir, sexta-feira que me resfrié, estábamos conversando con algunas personas de la Escuela Superior de Guerra en Río de Janeiro, ¿no? Eso, porque está esa preocupación, es decir, no somos sociños que estamos pensando que el modelo se acabó. Hay mucha gente. No hay mucha gente. Ahora, el problema es cómo organizas eso, ¿no? Es decir, y cómo vas a tener fenómeno como Trump, ¿no? Que cataliza, no solamente la derecha, sino cataliza
el sector nacional que puede venir también de la izquierda, ¿no? El trabalismo, podemos decir. Es decir, tú tienes, ¿qué es lo que pasó? Hoy el Partido Republicano de Donald Trump es el partido del proletariado. Es el partido de los pobres, ¿no? Es decir, es una cosa. Entonces, ese problema del sector agrícola, es decir, cómo entrar a discutir, porque ainda eles tienen el sentido ideológico de liberalismo, de libre comercio, pero se tiene que trabajar la idea de que tiene que haber una política nacional, ellos tienen que tener un desarrollo, una visión hacia el Brasil industrial. En la Amazonia, hacia la Amazonia industrial, porque uno de las vocaciones naturales de Amazonia es la cuestión industrial, por los recursos naturales, por la energía que existe, tal. Ahora hay que hacerlo de una manera diferente. El proceso civilizatorio en Amazonia no puede pasar al sistema que los europeos hicieron de desmatar todo, ¿no? Etcétera, sino obviamente... Tem que ser inteligente, né? Não pode ser uma coisa mucho más simplesmente inteligente. Entonces, Então, professor, dime. Não, eu ia fazer uma pergunta nessa linha que o senhor colocou, na questão da moratória da soja, porque eu queria ouvir sua opinião, eu tenho dúvidas realmente se a gente está falando apenas do movimento da Danone, que foi um movimento dentro dessa pauta ambientalista e tal, que é uma coisa sem coordenação, que me parece, olhando assim, um pouco mais cuidado, talvez, é que esse é um movimento coordenado, porque, veja, o ataque, né, da Danone à soja, se essa moratória tivesse vingado, a própria, acho que a ProSoja estimou que o prejuízo no Brasil seria cerca de 32 bilhões, né, de reais ano. Ao mesmo tempo, você tem essas ONGs trabalhando, tipo a Greenpeace, fazendo trabalhos acadêmicos, por exemplo, dizendo que agora já não é mais o boi, a vaca, mas é que o gado, que o grande comedor da Amazônia, né, quem destrói a Amazônia, tá destruindo a Amazônia, é a soja. Quer dizer, começa a ter muita coincidência, né, nesse negócio. Quer dizer, a impressão que eu tenho é que nós estamos falando de um movimento, de um cartel, tá? Supranacional, inclusive, óbvio, que quer controlar os alimentos, porque mesmo aqui na Europa a gente vê que existe um ataque ao pequeno e médio produtor. Esse cara é que passa um maior sufoco, que passou no início do ano, que fez, né, os protestos na França, na Alemanha depois, e até mesmo na Itália. Quer dizer, esse pequeno e médio produtor é o cara que está sendo realmente atacado. E aí me lembrou, eu até anotei aqui, né, de uma passagem do livro do Dostoiévski, que ele escreve mais ou menos o seguinte, ele começa dizendo: sabes tu que passarão os séculos e a humanidade proclamará, através da sua sabedoria e da sua ciência, que o crime não existe. Logo também não existe pecado. Existem apenas os famintos? Nenhuma ciência lhes dará o pão enquanto eles permanecerem livres, mas ao cabo de tudo eles nos trarão a sua liberdade e a porão a nossos pés, dizendo: é preferível que nos escravizeis, mas nos deem de comer. E aí, lembrando dessa beleza de texto, minha pergunta é essa: estamos vivendo um ataque coordenado de cartéis, dos cartéis de grãos, que estão utilizando da força econômica e de ONGs para atacar os pequenos e médios produtores no mundo? Eu recomendo um livro de unos caras que se llama Mafia Verde, Ambientalismo al Servicio del Gobierno Mundial. ¿Por qué? Porque ahí se muestra lo siguiente: quien crea el movimiento ambientalista, quien va a financiar al movimiento ambientalista, son los carteles minerales, los carteles alimenticios, anglo-holandeses en particular, Unilever y compañía, los carteles de energía, los carteles de imprensa, los carteles tal. Esa es la estructura de apoyo, más los gobiernos que van a financiar las ONGs, las agencias de desenvolvimiento de la OECD.
Sí, Holanda, Inglaterra, Francia, Alemania, Noruega, Dinamarca, tal. Es decir, la estructura financiera. Es decir, no es que ellos estén desorganizados. El problema es que va contra el sentido de la naturaleza humana. Es decir, ahí alguien que dominaba el sentido espiritual de la naturaleza humana como Dostoyevsky podía describir, ¿no? Como aquello que dicen los hermanos Karamazov, ¿no? Es decir, aquellos que, como dice, que hablan de los derechos de la humanidad, pero odian a su hermano, odian al próximo, ¿no? Ese es el hongueiro, sentido espiritual, etc. Eso es la idea de Marina Silva, así dramatizada. Nomás ve lo que dice Dostoyevsky para allá que puchaste eso. Es decir, ¿no? Aman la humanidad en abstracto. Si la humanidad son las personas, están pasando fome, que está pasando tal, ¿no? Es decir, para eso no existen. Entonces, los cartéis que yo digo son el elemento más pernicioso, peor que los carteles de energía, que están rotos, ¿no? Porque hoy los carteles de energía son las compañías nacionales de petróleo, es la compañía francesa, es la compañía italiana, es la compañía de Arabia Saudita, la compañía de China, de Rusia, ¿no? Y aquí quieren decir, no, vamos a privatizar Petrobras o vamos a tal. Es decir, ninguém entrega su compañía de energía. Como tú no puedes entregar la producción de alimentos a intereses exógenos, ¿no? Entonces, está viendo ese choque, porque yo lo que defiendo en cuanto al cambio que está habiendo en la civilización, este cambio de época, es exactamente cuando se forma el poder anglo-holandés, una vez que declina la península ibérica y emerge los Países Bajos y después Inglaterra, Banco de Inglaterra, Banco de Ámsterdam, el Banco de Inglaterra, etc. Ahí está ese poder. Y está íntimamente vinculado a la cuestión del dominio de los minerales y del dominio de los alimentos. Exactamente ese es el punto. Ahora, la gente tiene que tener conciencia para saber con quién estás combatiendo, ¿no? Es decir, volvemos al tema de Trump, ¿no? El cara se metió a una confrontación. Yo espero que le saiba en dónde se metió, ¿no? De esa misma manera que yo creo entender que Aprosoya tenga conciencia en dónde se metió, no solamente el tema de que está perdiendo esa cantidad de billones de reales por año, 38 o 40 billones por año, que sería, podemos decir, quién sabe, un aumento del 10% de la producción, quién sabe. Es decir, cuando Brasil llegó a 80 millones de toneladas, yo creo que estaba, era el gran triunfo de Brasil, de haber llegado a 80 millones de toneladas. Y yo me acuerdo que había una discusión con un amigo senador, me dice, pero nosotros podemos producir 300 millones. Pues ya está produciendo 320 millones de toneladas o más. Y el nivel de productividad de la agricultura sigue creciendo, no está ni siquiera aumentando el área en la proporción de que está aumentando la producción. Ahora, si tú permites el desmatamiento legal, tú reglamentas el proceso del desmatamiento, si no, transformas todo el desmatamiento ilegal, es decir, criminalizas el proceso productivo. ¿Qué es lo que hacen las ONGs? Entonces tú tienes el aparato de ONGs y tienes una policía que cuida de esos intereses del gobierno mundial, que es el Ministerio Público, parte del Ministerio Público Federal, que viene a policiar que las políticas ambientales se impongan. Eso es lo que va a tener en el país que reformar. Tiene que reformar mucho de lo que está en la Constitución de 88. Si no, no puedes avanzar en el proyecto de un país grande, ¿no? Ahí viene el problema, que sin la Constitución, las 4 líneas en la realidad
están enyesando el desenvolvimiento del país. A nombre de la democracia estás enyesando el desenvolvimiento del país. Nadie está contra la democracia, sí, pero esa visión maniquea está enyesando el desenvolvimiento del país. Y ese es el empoderamiento del sistema judicial que está a los óleos pista del país inteiro. Como o senhor agora vê, imagino para a gente estar caminhando aí pro Finalmente. final, né? Mas eu queria que, além da soja e dessas questões, a gente pudesse entender um pouco mais a questão da carne também, porque há um movimento claramente global, né? Também de discutir essa questão, por exemplo, da carne. E isso, quando eu falo no movimento global, até por causa da ONU. Eles vêm com aquele papo na agenda deles, né, de redução de alimentos, quer dizer, reduzir a quantidade. Falam, inclusive, na própria agropecuária, né, criar uma agenda de financiarização total das políticas ambientais, que é o que está sendo discutido lá na COP29, uma redução do consumo de carne. Quer dizer, existe uma série de projetos que a ideia de uma produção inteligente de alimentos, sempre usando palavras bonitas, mas que na prática significam exatamente a preponderância, né, dessa agenda contra a soberania nacional. Só que, para mim, botando uma rápida observação aqui, professor, eu estava vendo outro dia, eu comentei também no nosso de economia, que essa agenda neomalthusiana, que busca reduzir a população a todo custo, ela não é apenas uma agenda ideológica, motivada ideologicamente, mas é uma agenda economicamente motivada, porque o Robert Mundell escreveu há 30 anos atrás exatamente que o déficit de conta corrente entre países ele é totalmente explicado, o déficit de longo prazo contra o superávit, né? É totalmente explicado pelo crescimento demográfico, quer dizer, pela idade da população. Populações mais jovens tendem a gastar mais. Populações mais maduras tendem a poupar mais. Então, um é mais tomador de crédito, o outro é mais conservador, né? Porque a população mais madura, ela tem custos e gastos de consumo menor. Portanto, reduzir a população mundial permitiria resolver um dos problemas da estrutura de déficit de conta corrente dos países, né? Então, o neomalthusianismo ele tem sido muito forte nessas ideias. Cheguei a ler um artigo do Le Monde Diplomatique que, naquela época, baseado na questão ambiental, já previa e já defendia não só a taxação das grandes fortunas, mas principalmente o fim do sigilo bancário, que é inacreditável. Porque ele falou que com o sigilo bancário seria impossível controlar, veja você, o consumo adequadamente. E são discussões que economicamente estão voltando, quer dizer, volta e meia fala, não, precisamos taxar as grandes fortunas. Agora, com a moeda digital, por exemplo, no Brasil, o nosso sigilo bancário acaba sendo muito reduzido, né, do que era antes. Então você tem uma série de problemas que derivam de todos esses avanços que estão sendo feitos. Eu queria, para fechar, ouvir do senhor como também essa parte da indústria, como a ONU, com essa política para redução da carne, né, do consumo de carne, está ligado diretamente à política neomalthusiana e também à segurança alimentar. E eu vi do senhor qual seria, na verdade, deveria ser o papel do Brasil, né? O senhor já falou que é uma política de segurança alimentar, obviamente explorar isso, regular o desmatamento de forma controlada, evidentemente. Enfim, tem algumas soluções. Mas você acha que a gente devia ser, assim, em termos de investimento, priorizar absolutamente uma potência alimentar em detrimento, por exemplo, de uma política industrial, ou elas seriam complementares? Mira, no, es parte de eso, es parte central de eso. Es decir, por ejemplo, Bill Gates, que tiene esta idea de generar carne artificial. Pois é. Es decir, vamos a producir carne artificial. Sabor de carne, aspecto de carne, tal, pero no es carne, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Hay toda una tendencia. Aquel historiador
bueno, se va a llamar Hariri, ¿no? Yuval Harari. 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 Yuval O Harari, Harari. Lo que Filósofo. dice es que el gran problema del país es el neolítico, cuando pasó a ser sedentario. Mm. Y cuando ya empezó a cultivar los animales, que ya empezó a tener corrales, es decir, ahí donde está el gran problema de la humanidad, es exactamente ese avance, porque cuando era solamente de caza y recolección, pues la gente vivía lo que podía cazar o lo que podía recolectar en la naturaleza, ¿no? Pero ahora que el hombre descubre cómo hacer, entonces empiezan los problemas de población. Y ese es el problema, oligarca de siempre, es decir, cuando la gente empieza a crecer, el poderoso se siente amenazado porque empieza a crecer, ¿no? Esa necesidad, esa incluso inquietud de desenvolvimiento o aspiración de desenvolvimiento, ¿no? Es decir, bueno, un sentido humano de querer desarrollar. Hay que recordarnos que, por ejemplo, en el periodo Kissinger fue secretario de Seguridad de los Estados Unidos, secretario de Seguridad Nacional. Él mandó elaborar un estudio que se conoce como relatorio Kissinger, ¿no? NSS 200, National Security Study Memorandum 200, ¿no? 200, ¿no? Es decir, y ahí dice muy claro, hay 13 naciones que amenazan por su crecimiento poblacional el abastecimiento de recursos naturales estratégicos para los Estados Unidos y para sus aliados. Y esos países tienen que ser controlados. México, Colombia, Brasil, otros, nomás para mencionar los que colocan. Pero es una política de Estado. No es simplemente que un grupo de ONGs. ¿Y cómo controlas la población? Lo dicen en ese estudio. Y algunas amigas feministas piensan que es una invención, porque lo que dice el relatorio es que no se va a poder controlar la población mientras las mujeres no defiendan el derecho, podemos decir, el derecho a su cuerpo, el derecho a eso. Eso es una política inducida. Y toma cuenta y crea un problema de despoblación. Brasil perdió. Mira, para este momento Brasil debía de tener 240, 250 millones de habitantes. Porque Brasil necesita eso y además hay espacio para eso. Y lo perdió por la política malthusiana. Sí, Brasil perdió ya, yo diría, va 30, 35 millones de habitantes que no están presentes. Entonces, y el mundo va a tener que entrar en una política de repoblamiento, lo que está haciendo Putin desesperadamente, convencer a las mujeres de que tienen que tener. A China, que tinha a política do filho único, sí, está dejando ahí porque crearon problemas, porque empezaron a faltar mujeres, porque hubo infanticidio porque si tenías un solo filho, querías tener un filho hombre, ¿no? Entonces en China están faltando meninas. Es decir, ahí tienes a los chineses buscando en Tailandia, en Vietnam, etcétera, esposa, ¿no? Porque no tiene, ¿me entiendes? Me voy a casar con el primogénito de la otra familia, ¿no? Entonces, el malthusianismo eso es básicamente, y es lo que yo digo, es una forma reversa del malthusianismo. Es decir, ya que la agricultura ha mostrado que la tesis malthusiana es falsa, como yo mostré, ¿no? La producción en Brasil creció 400 y porrada de tal, y el área solamente creció 100%. Entonces tú tienes
Entonces ahora hay que revertir, hay que hacer un malthusianismo reverso, hay que reducir la producción de alimentos. Es lo que está pasando con el Pacto Verde en Europa, es lo que está pasando con el asunto de reducir las vacas en Holanda y en todo el resto, ¿no? No vayan a bueno, en Holanda estaban hablando de 25% de las vacas, tenían que, creo que 25% o 30% de las vacas. Entonces, es evidente que eso es, independientemente que la calidad de la carne está cayendo, yo ya percibí eso, ¿me entiendes? Es decir, la que consumimos dentro de Brasil está quedando así, sin mucho sabor, ¿no? Es decir, alguna cosa están haciendo. Y es grave que uno de las principales frigoríficos, ¿no? Como es el mayor frigorífico del país, que es un cartel, ¿no? Está invirtiendo en una planta ya para tener carne artificial. Uno de los mayores atravesadores, ¿no? Porque no son los frigoríficos que producen la carne, ellos solo la comercializan. Entonces, efectivamente, eso es, ¿no? Bueno, eso es lo que quería decir. Es decir, eso en cuanto a seguridad alimentaria, ya que alguien nos puso ese tema. Bueno, pero acho que está de bom tamanho, não? Tá ótimo, excelente. Muito obrigado, professor. Como é que a gente fala no programa aqui, Telemento? Esgotamos o assunto. Esgotamos o assunto com o professor Lourenço, é verdade. E realmente a gente percebe, pelo menos esse movimento no mundo, né, de querendo tirar nosso churrasquinho, que é uma sacanagem, né? A gente tem tão pouco, né? A gente só quer o churrasquinho, tá bom? Mas é isso aí. Muito obrigado pela presença, Arthur, professor Lourenço. Vamos ter mais papos sobre esse mundo pós-eleição do Trump. E muito obrigado a todos também que estão aí. Muito obrigado a vocês pela presença, pelos ouvidos. Não deixem de acompanhar os nossos outros programas aqui no Estúdio Quinto Elemento. E até um próximo papo. Grande abraço.